¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos una semana más en esta quinta esquina, aquí en la 8 Valladolid, una noche en la que vamos a hablar de muchos temas, porque vamos a hablar de economía, de sociedad, vamos a hablar de política. La verdad que hoy nuestro invitado nos va a dar mucho juego, ya lo verán. Antes voy a saludar a quienes me acompañan en esta mesa, en esta noche. Florencio Carrera, ¿qué tal? Bienvenido. Un placer, buenas noches. Director de la 8 Valladolid y de Es Radio, Castilla y León, y a su lado también preparado Javier Alamo, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, buenas noches, gracias. Jefe de sección de Diario de Valladolid El Mundo. Y a mi derecha ya ha preparado nuestro invitado en esta noche, Enrique Cabero, presidente del Consejo Económico y Social. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Va a cumplir este último año de mandato, de legislatura, no sé cómo se puede llamar, Mandatos. De mandato al frente del Consejo Económico y Social. Bueno, ¿qué balance realiza de estos años? No sé si está previsto que pueda seguir en ese cargo, que esté previsto esa reelección. No, no hay nada previsto sobre la renovación, sería posible legalmente, pero no hay nada previsto. Y el balance es muy, muy positivo, es una institución maravillosa, si me permites la palabra, donde están todas las organizaciones relevantes que vertebran esta rica sociedad que es la de Castilla y León. Es, por tanto, una institución autonómica de primer nivel, con un gran reconocimiento, una institución consultiva y muy participativa. Y con muchos temas, además, ahora en el candelero, que bueno, tienen que pasar, cuando menos, sí, por lo menos por su observación. No sé si podemos hablar, por ejemplo, de empleo, por ejemplo, y de esa polémica en torno, por ejemplo, a esa entidad como es el SERLA, esas negociaciones. ¿Cómo se valora desde esta entidad? El Consejo Económico y Social, como comentábamos, es una institución consultiva y la define el Estatuto de Autonomía como consultiva de las materias económicas y sociales, socioeconómicas en definitiva, por lo que es muy amplio el ámbito de actuación. Emite informes previos a solicitud de la Junta de Castilla y León sobre los anteproyectos de ley, los proyectos de decreto. Esta es una función muy relevante porque es muy útil ese criterio experto y participativo para valorar los proyectos que la Junta quiere impulsar desde el punto de vista normativo. Puede emitir informes a iniciativa propia sobre temas que considera que son muy relevantes y oportunos y por tanto también contribuir con ello al mejor gobierno de la comunidad. Y por otro lado, elabora un informe que es muy relevante, que la propia ley ya previó en 1990, que es el informe sobre la situación económica y social de Castilla y León, un informe anual. Estamos ya elaborando el correspondiente a 2022, que es presentado en las Cortes de Castilla y León, se remite después de su aprobación, que se suele producir en el mes de junio, y también es remitido a la Junta de Castilla y León y permite un análisis transversal, muy profundo. Es un informe muy singular, que tiene un aparato estadístico amplísimo, un estudio y una aplicación e interpretación de esos datos y sobre todo también un conjunto de recomendaciones que se remiten precisamente a los grupos parlamentarios, al Gobierno, sobre todas las materias. El año pasado se emitieron 696 recomendaciones para que vean desde el punto de vista además del consenso, porque son recomendaciones consensuadas, que no es fácil. Esa es la palabra que más destaca, ¿no? Esa es la palabra que preside nuestra actuación. Que más, por lo menos, se intenta que defina. En una época en que, bueno, no se ve demasiado, hay un poco de encontronazo. A mí me parece que es fundamental. En las sociedades democráticas, y España y Castilla y León por ello es una sociedad democrática avanzada que se basa en el Estado social y democrático de derecho, es fundamental el diálogo, por supuesto desde el punto de vista político, pero también el diálogo social, porque son las organizaciones que estructuran la sociedad, muy relevantes también en la participación democrática, en la participación política y social, y no solo el diálogo, sino también intentar aproximar posiciones sobre aquellos temas que son cruciales, que acaban articulando planes estratégicos, decisiones que pueden y deben continuar más allá de una legislatura, porque la política a veces, y es una exigencia de la realidad, no es una crítica que esté formulando, se tiene que centrar mucho en el corto plazo, pero hay decisiones que son fundamentales que requieren el medio y el largo plazo. Desde el CES, como somos una institución no ejecutiva, sino consultiva y participativa, podemos realizar previsiones, análisis, estudios que cuentan más en el medio y largo plazo, también en el corto, lógicamente, y con ello podemos contribuir a facilitar ese debate
esa oportunidad de ver distintas posiciones y distintas posibilidades para nuestra comunidad, para el Gobierno y para las Cortes. No es una tarea fácil. Señor Cabero, desde el conocimiento que tengo, de que nos conocemos hace ya unos años, por edad y por coincidencia, desde el conocimiento y el respeto que le tengo como profesor universitario, como candidato que en su día fue a la alcaldía de Salamanca por el Partido Socialista, como responsable del proyecto maravilloso Salamanca, Capitalidad Europea del 2002, me gustaría preguntarle, con ese tono que usted siempre ha mostrado y que tiene, y además yo creo que el puesto de presidente del CES le viene como anillo al dedo, de hombre de consenso y de diálogo, ¿cómo le suena algunas de las exigencias que está planteando el VOX, el partido político VOX, que gobierna en coalición con el PP, pues por ejemplo, para que desaparezca el SERLA, que es un instrumento que usted a título particular se ha dicho que particularmente no entiende que pudiera desaparecer? ¿Cómo lo ve? Dentro de esa serenidad, que una cosa es el día a día, que es verdad que a veces nos atropella la bronca, claro, pero hay que ver un poco a medio y largo plazo. Bueno, nosotros precisamente sobre este asunto, sobre el sistema de solución autónoma de conflictos laborales, nos hemos pronunciado ya como institución. Hubo un acuerdo de emergencia solicitando al presidente de la Junta precisamente que tuviera en cuenta el informe que se iba a aprobar y que se ha aprobado y se presentará en una jornada la próxima semana, y que es un informe muy completo que se planteó hace mucho tiempo. Su realización, no ahora con motivo de esta polémica que se ha generado en Castilla y León, sino cuando cumplió el sistema 25 años. El sistema de solución autónoma de conflictos laborales es muy importante, nace de la propia esencia de la autonomía colectiva que define la Constitución. El sistema constitucional español de relaciones laborales quiere que los conflictos se solucionen mediante el diálogo, la negociación y el acuerdo, y por tanto se resuelvan de manera rápida, tanto en el ámbito colectivo como individual. Y este sistema se acabó diseñando por la legislación estatal, que es la única que existe en materia laboral, en el año 94, en aquella reforma, y después se ha profundizado y ampliado notablemente en la reforma también de la legislación laboral de 2012, es decir, que ha respondido tanto a reformas impulsadas por el Partido Socialista como a reformas impulsadas por el Partido Popular. Pensamos que es un magnífico sistema. Cuando se cumplieron los 25 años empezamos a estudiar cómo seguir avanzando a través de la evitación o la prevención del conflicto, a través de la ampliación al ámbito del trabajo autónomo, y por eso el CES no comparte la decisión que se pueda tomar, aún no se ha tomado definitivamente, de no financiar este servicio público de solución autónoma de conflictos, y lo hemos puesto de relieve y lo hemos argumentado jurídicamente desde el punto de vista socioeconómico, porque es nuestra función. Somos una institución consultiva que asesora, y si pensamos que algo no es lo acertado, lo decimos para que lo tenga en cuenta el Gobierno y las Cortes, porque es nuestra obligación estatutaria y legal. Y con esa serenidad con la que usted lo explica, y sabiendo, como sabe, que el actual consejero de Empleo, Mariano Díaz Ganzones, ha estado vinculado incluso por razones de trabajo al CES, ¿entiende ese cambio de actitud o cree que es una exigencia que le marcan desde Madrid? Que él también podría tener otra idea diferente. Bueno, Mariano Beganzones forma parte del personal del Consejo Económico y Social. Además, es el jefe del área técnica, ahora no, naturalmente, porque es consejero de Industria, Comercio y Empleo y es incompatible, por supuesto, pero él sigue formando parte de esa plantilla y conoce nuestra forma de actuar y nuestras valoraciones sobre el asunto. No me corresponde a mí valorar sus iniciativas como consejero y no lo voy a hacer, pero sí poner de relieve en esta materia sobre la que me está preguntando que el sistema de solución autónoma de conflictos es un buen sistema, que ahorra mucha pérdida de horas de trabajo, porque en lo que es la dimensión colectiva de los conflictos se suelen resolver gracias al acuerdo, sin que haya que acudir a la huelga o a otras medidas de conflicto colectivo, y se resuelve mediante el acuerdo. Y en el ámbito individual, que fue una ampliación que se hizo en el Acuerdo de Castilla y León, que solo está implantado en Valladolid, pues también está dando buenos resultados, de un servicio con un coste muy reducido, y que si valoramos económicamente, nuestra comunidad, el SERLA no lo ha hecho porque no tiene medios para poderlo hacer, pero otras comunidades sí, como es el caso de Madrid. Al final se ve la cantidad de millones de euros. Madrid se pasa
de los 35 millones de euros que no se malgastan, que no se pierden con los conflictos y que se ahorran en definitiva las empresas y con ello todos, porque el buen funcionamiento de las empresas es clave para todos nosotros. Habla de la importancia de dos términos que utiliza, consenso y diálogo, pero a veces da la sensación de que hay mucha crispación y de hecho, bueno, pues este próximo fin de semana los sindicatos, comisiones obreras y UGT van a celebrar el acto de conmemoración del Estatuto y ya han anunciado que no van a invitar ni al PP ni a Vox. Dicen que el PP por consentidor, Vox por incumplidor precisamente de estos acuerdos del SERLA, y también le echan en cara al Gobierno de la Junta que esté frenando o que no esté impulsando más acuerdos del diálogo social, y dicen los sindicatos un diálogo social que además ha ido avanzando muchos años con etapas anteriores y parece que ahora lo están frenando. ¿Cómo lo ve usted desde su posición al frente del CES? A mí la crispación nunca me ha gustado, me gusta muy poco, creo que aporta poco al debate democrático. Lo fundamental, y creo que nunca debemos cansarnos de ello, y en España lo pudimos ver en el periodo de la transición, creo que de manera muy oportuna, es dialogar. Hay que dialogar aunque no se esté de acuerdo, aunque se mantengan incluso posiciones distintas. Nunca hay que cerrar el diálogo porque el diálogo nos facilita mucha luz. Normalmente no todos tenemos siempre la razón en todo. Y es precisamente la contraposición de opiniones, el intercambio de ideas, lo que suele dar buenos resultados. Por tanto, yo siempre invito, y desde el CES lo hacemos, y personalmente también lo hago, y lo he hecho en las comparecencias ante las Cortes, a intentar no solo dialogar, sino grandes pactos de comunidad. A mí me parece, y es una propuesta que hemos hecho desde el CES, que es fundamental poder articular una estrategia de comunidad en el medio y largo plazo que sea lo más pactada posible. Para que haya diálogo hay que cultivar también el ambiente, porque si el ambiente es permanentemente de crispación o de negación de las posiciones del otro, es muy difícil dialogar al final. Por tanto, creo que hay que hacer un gran esfuerzo, tanto desde el ámbito político, social, ciudadano, para conseguir que el diálogo presida nuestro funcionamiento institucional y de la sociedad, para conseguir acuerdos siempre que sea posible, sobre todo acuerdos sobre temas claves, y para mantener el pluralismo. También es bueno que haya discrepancias sobre asuntos, porque si no hay discrepancia es muy difícil avanzar y poder valorar lo que tenemos. Desde el punto de vista del diálogo social, creo que es una herramienta extraordinariamente útil, muy útil. Castilla y León fue pionera en su implantación. De hecho, la Constitución española como tal no utiliza esa expresión, pero el Estatuto de Autonomía de Castilla y León sí, habla ya frontalmente, el vigente además de manera muy clara, en los principios que han de guiar además las políticas públicas, las decisiones de las instituciones, de la importancia del diálogo social, contempla la existencia del Consejo del Diálogo Social que se desarrolló por ley, y creo que debemos aprovechar estas ocasiones, estas herramientas que nos hemos dado a nosotros mismos, porque Castilla y León ha sido no solo en sus resultados pionera, como decía, sino que además ha sido muy bien valorada nacional e internacionalmente. Recuerdo cómo la Organización Internacional del Trabajo, este organismo que surgió en 1919 y que ahora está adscrito a Naciones Unidas, calificó como una magnífica práctica a nivel internacional que se puso de ejemplo lo que se estaba haciendo en Castilla y León. El diálogo social permite que medidas que pueden ser más complicadas de adoptar y de luego de ejecutar se cumplan y además cuenten ya con la legitimación suficiente y con el apoyo necesario para que se hagan realidad en sectores económicos y sociales que lo necesitamos. En un momento como en el que estamos, de gran transformación, de gran exigencia e incertidumbre, sigo pidiendo naturalmente que el diálogo social se potencie y se hagan los términos que dice nuestro Estatuto de Autonomía, que en definitiva pues proceden del planteamiento constitucional al respecto. Estamos hablando precisamente de esos 40 años del Estatuto de Autonomía que se van a celebrar en estos días, se están ya conmemorando en distintos ámbitos. No sé qué valoración hace de la salud de la comunidad y sobre todo de ese estatuto. De momento está dando esa buena valoración, al menos en ese aspecto, pero la comunidad también ha cambiado mucho. No sé si puede darnos pues una radiografía, habría algún aspecto que sería conveniente o que se podría plantear que debiera cambiar o no. Claro, el estatuto primero, el que crea lo que hoy conocemos como la Comunidad Autónoma de Castilla y León, va a cumplir 40 años. Se promulgó el 25 de febrero de 1983, luego se publicó
si no recuerdo mal, el 2 de marzo en el Boletín Oficial del Estado, ya como ley orgánica, además coincidiendo porque hubo una singularidad y es que hubo una segunda ley orgánica que entró en vigor en el mismo momento para que quedaran configuradas las 9 provincias como hoy las tenemos configuradas. El proceso empezó antes en el 78, con el ente preautonómico, se aprobó un proyecto de estatuto de autonomía precisamente en la capilla del Colegio del Arzobispo Fonseca de la Universidad de Salamanca en el año 81. Es maravilloso porque se nota aquí el perfil académico que tiene el señor Cabero, cómo nos está ilustrando perfectamente con toda esa historia y bueno, pues con todos los datos. Y entonces, Reyes, mi valoración es muy positiva de la creación de la comunidad, de que vivamos en esta comunidad autónoma. El Estatuto de Autonomía es del 83, el primero, pero el vigente está muy actualizado. Yo creo que tenemos un buen Estatuto de Autonomía. Ahora mismo yo no plantearía una modificación del Estatuto. Me parece que con el Estatuto que tenemos, refleja es un Estatuto la realidad. De 2007, actualizó todo lo que había sucedido entre el 83 y esa fecha, recogió ya todas las competencias que se asumieron después, hubo una asunción muy importante en el 99, en fin, yo creo que el estatuto que tenemos es un buen estatuto. Me atrevería a decir, sé que no somos muy propensos en Castilla y León a presumir, que es uno de los mejores, si no el mejor de España, el Estatuto de Autonomía. Yo no plantearía ninguna modificación. Lo que sí creo es que tenemos que seguir profundizando en un mayor conocimiento de nosotros mismos. Me parece que todavía los castellanos y leoneses no conocemos bien del todo nuestra comunidad. Pensamos que hay más diferencias entre provincias, las pretensiones, las valoraciones, a veces también los desencantos de los que realmente existen. Si se viaja por la comunidad, yo tengo la suerte de que he viajado y viajo mucho por Castilla y León, vemos en primer lugar la gran comunidad que tenemos. Es extraordinaria en patrimonio histórico, natural, artístico, en la actividad que se desarrolla, en la gran capacidad de innovación que tenemos en el sistema educativo, universitario. Tenemos grandes posibilidades. Tendríamos que creer más, mucho más. Y más que creerlo, porque para creerlo hay que conocerlo antes. Yo siempre he animado, deberíamos incluso en el ámbito escolar hacer que nuestros escolares viajaran más por la comunidad, conocieran más dónde están los sectores productivos, las posibilidades que hay, los distintos ámbitos, las distintas maravillas que tenemos en nuestra comunidad. Yo soy un enamorado de Castilla y León y por tanto creo que esta comunidad tiene mucho más potencial de lo que a veces pensamos. Si realmente logramos grandes acuerdos de comunidad, un planteamiento estratégico claro en este contexto de incertidumbre, marcamos metas de dónde queremos ir, qué queremos ser, creo que tenemos muchísimas posibilidades, de verdad. Me gusta hacer este discurso en positivo porque es que lo creo así, ¿no? Señor Cabero, puede tener usted razón, que sea uno de los mejores o el mejor estatuto de autonomía de los que existen en España, pero después de 40 años todavía hay algunas zonas, y en concreto yo miro hacia mi provincia de origen, León, con un fuerte componente de gente que rechaza Castilla y León. ¿Qué tienen que pasar? ¿Otros 40 años? ¿Otras 2 generaciones para intentar que realmente las 9 provincias sean una unidad política, que sea Castilla y sea León? La I es muy importante. Sí. ¿En 40 años habrá cambiado esto? Porque usted es consciente también de la fuerza que tiene todavía el sentimiento leonesista, legítimo por supuesto, claro. Y que no aceptan el diseño tal y como está de esta autonomía, siguen peleando por cambiarlo. A mí me parece, naturalmente, faltaría más, ¿no? Que es muy respetuoso, hay que ser muy respetuoso con esos planteamientos y además en el ámbito de los sentimientos, ¿quién no tiene sentimientos específicos, ¿no? A veces por su territorio, por su lugar de nacimiento, de trabajo. Yo creo que no hay que esperar 40 años, que ahora mismo podemos ya configurar o reconfigurar cómo vemos o cómo sentimos nuestra comunidad autónoma. A mí me parece que es muy importante avanzar en este sentimiento de comunidad autónoma y en la búsqueda de objetivos y metas comunes. Me parece que ahora mismo entrar en debates sobre la redefinición territorial de la comunidad autónoma no es lo más prioritario. Lo prioritario es que podamos buscar líneas y ejes
si son pactados mejor, de desarrollo, de bienestar, de generación de nueva actividad económica, de transformación, aprovechando esta coyuntura que es difícil, pero también nos podemos situar en una posición mejor. Hay que tener muy en cuenta el reto demográfico, hay que ordenar bien el territorio, hay que prestar servicios en todo el territorio, hay que conseguir que todo el mundo se sienta a gusto donde vive, que personas que se han ido puedan volver a trabajar, a desarrollar su proyecto vital, a generar nueva población en Castilla y León, y creo que ese debe ser nuestro gran objetivo, más allá de otros ámbitos que son absolutamente legítimos. Yo entiendo que se pueda sentir uno más a gusto en un lugar, en otro, en una definición de un mapa de otro, pero me parece que el momento en el que estamos es un momento donde tenemos que aprovechar lo que tenemos. E insisto, el modelo de comunidad autónoma que tenemos puede dar muchos resultados y buenos, y lo que tenemos que hacer es trabajar para que esos resultados sean muchos y buenos. Por supuesto, pero no podemos mirar para otro lado, y si analizamos estos 40 años, esta comunidad ha perdido algo así como 700.000 habitantes. Éramos 3 millones, ahora somos 2.330.000 habitantes. Eso no invita a mucho optimismo, y los informes del propio CES que ustedes han hecho públicos en los últimos días hablan de toda esa gente, sobre todo joven, que se tiene que ir. ¿Cuál es el mensaje, señor Cabero, para la gente joven también? Es decir, que hay futuro aquí y que hay trabajo. Claro, pues si no hay trabajo no hay futuro. Está claro que ha habido una reducción demográfica que no solo afecta, es una tendencia que no solo afecta a Castilla y León, es más generalizado. Pero ahí puede haber dos actitudes, una de resignación, es decir, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ya no hay posibilidad de revertir la tendencia, vamos a buscar otro modelo, o decir, vamos a ver qué tenemos, cuáles son nuestras oportunidades en este contexto, vamos a ir articulando el sentimiento de comunidad para que todo el mundo se encuentre a gusto en este contexto, y vamos a trabajar conjuntamente por los objetivos de comunidad que debemos tener. Tenemos sectores en los que podemos destacar mucho, y además la situación actual ha puesto de relieve aspectos que me parece que a Castilla y León le sitúan bien como comunidad. El ámbito energético, por poner un ejemplo. Castilla y León es la comunidad autónoma y una de las más importantes, además ya no solo de España sino de Europa, en producción de energías renovables. Eso tiene que tener un resultado. Primero hay que seguir avanzando en producción energética, en todas las renovables, eólica, fotovoltaica, hidráulica, trabajar también una línea muy importante y que tenemos ya en Castilla y León con buenas empresas, como es también el hidrógeno verde, por ejemplo, por poner este ejemplo, y seguir creciendo como productor de energía para conseguir que esa energía se utilice en nuestra tierra, para que los costes que lleva el traslado, el transporte de energía no se produzcan, y por tanto las empresas vean que es interesante invertir en nuestra tierra porque somos productores de energía, de una energía que es de aquí, no dependemos de conflictos internacionales ni lo que nos digan otros, sino nosotros podemos producir. Tenemos un sector agrario, agropecuario extraordinario, somos una gran potencia, tampoco tenemos que depender de otras decisiones externas. Trabajemos más también en el ámbito, por ejemplo, de la industria agroalimentaria. Por poner dos ejemplos que tenemos aquí. También. Y luego somos una comunidad industrial también. La industria está en una fase ahora mismo de actualización con la industria 4.0. Nosotros en el informe anual del año pasado también anunciamos que hay que trabajar más en la industria 5.0. Tenemos posibilidades en este proceso de transformación de estar al más alto nivel. Tenemos magníficos emprendedores, empresarios, innovadores. Tenemos un sistema de investigación, de universidad, muy importante en Castilla y León, comparativamente con otras comunidades autónomas, incluso con otros países. Lo que hay que seguir es avanzando en esa relación entre universidad y empresa, y creo que nosotros tenemos oportunidades. Lo que no podemos dar es siempre una imagen, como es decir, ya no tenemos solución, los jóvenes se nos van, porque es verdad. Lo que tenemos que decir a los jóvenes es que los necesitamos que vuelvan, necesitamos que se queden aquí. Necesitamos seguir creciendo en nuestra producción económica, no nos conformamos con lo que tenemos, no nos resignamos. Ese es el planteamiento, que no es fácil, evidentemente, pero creo que ahí debemos estar todos, y el CES hace esas propuestas, y creo que eso merece
merece un esfuerzo de diálogo social, de diálogo político, de acuerdo y de estrategia, que es lo que nos demanda la ciudadanía. No que exista la crispación, sino que exista realmente una voluntad de trabajar juntos más allá de otros aspectos, porque las circunstancias son las que son y no son fáciles. Estamos en un momento de incertidumbre nacional e internacional muy duro, y no es un momento de ponerse a discutir cosas que pueden ser de menor alcance. Hay que trabajar realmente porque nuestra tierra, y que de verdad que es una tierra que ofrece oportunidades y posibilidades. Quiero insistir en este mensaje. Y esto es lo que tenemos que transmitir fuera de Castilla y León y dentro de Castilla y León. Aquí hay oportunidades, hay grandes proyectos, muchos que no conocemos bien, ni siquiera los castellanos y los leoneses. Por eso digo que tenemos que conocernos mucho más. Tenemos que conocer mucho más nuestro territorio, nuestros sectores productivos, nuestra cultura, nuestros sectores patrimoniales y naturales, porque sectores que hemos ido subrayando nosotros, por poner otro ejemplo, el sector forestal. El sector forestal en Castilla y León es de los más importantes de Europa, por productos, por extensión, pero tenemos que tomar medidas también para hacer que se convierta en otra fuente de ingresos, de asentamiento de población en lugares donde a veces es difícil. Las oportunidades son muchas, pero hay que pactar, legitimar decisiones y pensar en el medio y en el largo plazo, porque muchos de estos proyectos requieren medio y largo plazo, no son para mañana. Todo esto que plantea lo tiene la Junta encima de la mesa, y también otro proyecto del que usted ha hablado con insistencia, que es el Corredor Atlántico. Usted llegó a decir que debe ser complementario al Corredor Mediterráneo y no antagonista. Se quejan en Castilla y León de que a lo mejor el Gobierno destina más dinero al Corredor Mediterráneo que al Corredor Atlántico. Y usted comentaba que Castilla y León en tema de transporte de mercancías pues no estamos muy bien situados. Sí, el Corredor Atlántico es un gran proyecto que debe convertirse en realidad de manera inmediata. Próximamente se aprobará en una reunión que tenemos de la red de consejos económicos y sociales españoles y franceses con algún organismo portugués el documento consensuado, finalmente de carácter supranacional en Sevilla. Tenemos una reunión a principios de marzo. Este proyecto está siendo muy impulsado también por el gobierno autonómico, por la Junta de Castilla y León y por las comunidades autónomas afectadas, que fundamentalmente pues, son Galicia, Asturias, el País Vasco, también Cantabria más recientemente, Extremadura de diferentes y Andalucía. Colores políticos, que es importante de diferentes destacarlo. colores, porque este es un proyecto que es de esos proyectos de largo plazo, naturalmente. El transporte es clave. La conectividad, que se dice ahora, es fundamental para reducir costes y para poder relanzar empresas y atraer otras nuevas empresas. Y este es una realidad, porque ya no es un proyecto, es una realidad que está aprobada por la Unión Europea, es uno de los grandes corredores de transporte de todo el territorio europeo. Ha tenido más relevancia mediática y política el corredor del Mediterráneo, probablemente por algunas de las zonas que atraviesa, que son muy exportadoras, y por la influencia política que hayan podido tener a lo largo de los años, pero es que no son dos proyectos distintos, es que es el mismo. La Unión Europea considera los dos corredores como corredores que articulan la propia Unión desde la perspectiva del transporte, y si me apuran yo diría que es más importante el del Atlántico, no porque sea el que transcurre fundamentalmente por Castilla y León, sino porque comunica la fachada atlántica europea, que cada vez tiene más relación comercial con América, sobre todo desde que se puso en marcha el segundo canal de Panamá o la ampliación del canal de Panamá, y también desde que África es mayor emisor y receptor de mercancías europeas, y los puertos portugueses, los puertos del Cantábrico y del Atlántico españoles son fundamentales, empezando por Algeciras, que es de alguna forma la bisagra entre los dos corredores, de ahí que sea muy importante también la presencia de Andalucía en este proyecto. Recientemente el Gobierno ha nombrado, que era una petición muy antigua nuestra, tanto del Gobierno como del Consejo Económico y Social, el Gobierno de España ha nombrado ya un comisionado para el Corredor Atlántico, con el que estamos ya en conversaciones y trabajando, y va a participar en esta señor reunión, Cabero, que es de aquí. de Valladolid. No solo es de aquí, sino que la próxima semana estará sentado donde está usted, en las que van a ser sus primeras declaraciones. Me José alegro, Antonio Sebastián. me alegro No queríamos mucho, decirlo, pero- me alegro mucho ya que lo decís, porque yo creo Es una que entrevista Hablaremos oportuna. de ello. que es clave hablar de esto, y es la vertebración del transporte
también de la digitalización, porque estas infraestructuras sirven. Ha habido una reunión en Santiago de Compostela que organizaron la Junta de Castilla y León, la Junta de Galicia y la de para Asturias. Que empiece a ser realidad. O sea, hay unas fechas marcadas por Europa. Muy denso, pero son unas fechas. Debería estar en pleno funcionamiento todo el corredor en 2050, pero... 2050. Claro, pero urge no mucho. todo. Sí, pero es que es un proyecto muy amplio de inversiones. Eso es pasado mañana, claro, Reyes. lleva mucho tiempo. Bueno, no sé. Oye, entonces... No, pero iba yo a añadir otra cosa, Reyes, que le puede sorprender más. Y es que nosotros lo que estamos pidiendo, y lo pedíamos recientemente en la reunión que se celebró en Valladolid, de los presidentes de los consejos económicos y sociales del En un Corredor foro Atlántico. organizado por el periódico El Mundo. Efectivamente, un foro excelente que resultó muy bien y ha tenido gran influencia política y social. Pues lo que hablábamos es que, entre otras cosas, para que los proyectos se sepa cuándo terminan, no basta con que haya una norma europea que lo diga, sino que hay que empezarlos. Entonces nosotros pedíamos aquel día, y además fue el titular del Mundo, lo recuerdo, lo del comisionado, apareció, lo seleccionó con gran acierto el periódico, con gran olfato informativo, y se convirtió esa misma semana que apareció como titular en el Mundo en Castilla y León. Precisamente eso fue el lunes, pues el viernes el Gobierno nombró el comisionado, que van a entrevistar próximamente, y lo que pedimos junto con el comisionado es un plan director del corredor para ya tener plenamente todo el desarrollo y poderlo ir viendo. En los presupuestos generales del Estado de este año aparece la misma cantidad para los dos corredores y hay que ejecutar esas cantidades. Está hablando de 1.600 millones de euros, que es una cantidad importante, no todo el proyecto, sí, pero importante, porque claro, estos proyectos tienen que ir paso a paso. Nosotros lo que estamos pidiendo ahora mismo es saber las fechas. Esta pregunta que acaba de hacer muy acertadamente también nos la hacemos nosotros. Más allá de la fecha que aparece en el reglamento europeo, vamos a planificar un calendario con un plan director. Este es un proyecto en el que tenemos que hacer un gran impulso todos, la sociedad, las instituciones, las empresas, porque buena parte de nuestro futuro como comunidad y también como nación, y nuestra relación con Portugal, que debemos cultivar mucho más, por cierto, pasa por una buena articulación de este sistema de comunicaciones que facilite que haya más transporte de mercancías, por ejemplo, por ferrocarril, que ahí no solo Castilla y León, España en su conjunto está a la cola de Europa en el porcentaje, no llega ni al 5%. Señor Cabero, habla de que nos tenemos que conocer más y de ese diálogo y de ese consenso, y hace tan solo 5 minutos. Me ha parecido oír un pequeño tirón de orejas, un pequeño reproche a los políticos de que, por favor, hablemos y nos pongamos a trabajar y a decidir en las cuestiones que importan, aprovechar ese potencial de Castilla y León para seguir creciendo, por ejemplo. No, no es un tirón de orejas, no, ni yo puedo hacerlo, ni me corresponde, ni quiero hacerlo. Cada uno seguro que saben mucho más que yo de política. Es una sugerencia y una recomendación que aparece en el propio informe anual del Consejo Económico y Social. Sí que lo solicitamos y además encarecidamente porque creemos en ese modelo. Creemos en un modelo de democracia participativa. La democracia no solo es adoptar acuerdos en el Parlamento, que también, sí, sino que es la participación de la sociedad. Y esa es la gran virtualidad, el gran objetivo que se cumple con los consejos económicos y sociales. Y además en Castilla y León, aquí en Valladolid, se ve muy bien. Está en un lado el edificio de las Cortes y está justo al otro lado, cruzando la avenida de Salamanca, el edificio del Consejo Económico y Social que compartimos con la Federación de Municipios y Provincias. En un lado están las organizaciones políticas, con ese respaldo ciudadano que se da en las elecciones, y en otro lado las organizaciones sociales, sindicales, empresariales, agrarias, de consumidores y usuarios de la economía social, junto con expertos, con lo que conseguimos una participación muy amplia de una sociedad que es especialmente importante en su estructura también. Aquí tenemos en Castilla y León organizaciones de primer nivel, con personas muy formadas, tanto desde el punto de vista de los profesionales como de los voluntarios. Tenemos organizaciones de toda índole. El Consejo Económico y Social de Castilla y León tiene el grupo de enlace con la sociedad civil, es el único de toda España, donde están todas las organizaciones, por ejemplo, del tercer sector, y debemos aprovechar todo ese potencial también y todas esas ganas de colaborar y de hacer las cosas bien. Y por eso no se trata de un tirón de orejas, sino se trata de una llamada de atención hacia la posibilidad, hacia la oportunidad que tenemos en una sociedad de verdad que es especialmente colaboradora con los objetivos comunes,
de conseguir que cambie la tendencia. Y que, tenemos buenos mimbres, hay que saber tejerlos. Claro que sí, cuando se compara, y no quiero aquí hacerlo, pero bueno, cuando se compara con otras comunidades, tenemos ahí un rasgo diferencial con las organizaciones, las personas que forman parte de ellas, sus dirigentes, que dan una riqueza que tenemos que utilizar. A título personal, ha dicho usted en alguna de sus declaraciones que le parecía positivo el incremento del salario mínimo interprofesional que ha decidido el Gobierno hace unas semanas. Y a título personal, ¿cómo califica el salario que se ha puesto el presidente de la COE, el señor Garamendi? 450.000 euros anuales. No me corresponde a mí valorar eso, es una decisión de la COE, no me corresponde valorarlo. En relación con el salario mínimo interprofesional que decía, ese es un asunto que el Consejo Económico y Social institucionalmente no se ha pronunciado. Hablamos siempre del consenso, pero ha habido alguna materia históricamente donde es más difícil. No siempre, pero algunas veces, porque hay una posición distinta de las organizaciones sindicales y empresariales, en este caso sobre todo. Yo hice esa valoración a título personal y por eso recalqué que era a título personal, no era del CES como tal, porque no existe la posición. Y en relación con el funcionamiento de las organizaciones, no solo mi objetivo, yo creo que también los demás presidentes previos, que por cierto les envío un saludo porque han sido grandes presidentes los que ha tenido el Consejo Económico y Social, y un recuerdo a aquellos que ya no están con nosotros, nunca han hecho valoraciones sobre el funcionamiento interno de las organizaciones y creo que es lo más sabio. Yo le preguntaba por su opinión personal con respecto al salario del presidente de la COE, que ya sé que usted ahí no puedo separarlo. Yo creo que esa es una decisión que tiene que tomar la COE y la ha tomado, por tanto no tengo yo nada que decir al respecto. Yo tenía la obligación de preguntárselo, señor Cabero. Y yo lo entiendo. Bueno, se nos está acabando el tiempo, tenemos que despedirle, señor Cabero. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por habernos planteado, por cierto, una radiografía tan clara y extensa y clara de esa situación. A ver si nos escuchan y esa sugerencia a los políticos. Muchas gracias, Reyes, y muchas gracias, Florencio Javier. Ha sido muy enriquecedora esta presencia aquí y, bueno, me siento realmente halagado por haber sido invitado por ustedes. Una palabra que usted utiliza mucho, diálogo, diálogos, a través de la palabra. ¿Qué falta nos hace más diálogo y menos bronca, señor Cabero? En general, también en la política, pero no solo en el principio fue la palabra. Bueno, no continúo porque ya es conocida la cita y de dónde procede, y no solo en el principio, sino que ahora la palabra sigue siendo ese gran instrumento que solo tenemos los seres humanos y que son los que han permitido generar una gran civilización como la civilización humana, y que tenemos que aprovechar al máximo esa posibilidad que tenemos de hablar, de intentar entendernos y de utilizar mucho la empatía, que a veces se echa de menos también. Y si los políticos se ponen de acuerdo por unanimidad, le piden, cuando llegue el momento, que siga como presidente del CES, ¿tiene cuerda, tiene ánimo, tiene ganas o no? Yo siempre tengo ánimo para lo que me piden, sobre todo si es un servicio público, pero bueno, es algo que no se ha planteado todavía, ni siquiera lo he decidido. Ahí queda, ya se irá viendo a lo largo de este año. Muchísimas gracias, Enrique Cabero. Gracias a ustedes. Florencio, gracias por haber estado con nosotros. Javier Adamo, gracias también por haberme acompañado, y a todos ustedes también gracias por haber estado con nosotros en esta noche, en esta quinta esquina. La semana que viene ya lo hemos avanzado, va a estar aquí este comisionado por el corredor atlántico, José Antonio Sebastián. Nunca, porque siempre hay riesgos de que pueda cambiar la agenda, sí, bueno, pero ese es un compromiso personal del señor comisionado. Está comprometido, vamos a decirlo, si no hay imprevistos, aquí estará José Antonio Sebastián el próximo jueves, en esta quinta esquina. Que pasen buena semana, adiós.